Hola, un saludo a todos ustedes. Les habla Enrique Posada Restrepo. He preparado un video sobre la exposición Un reencuentro con la escultura del escultor Miguel Ángel Betancourt, que se llevó a cabo en el Museo El Castillo. Esta exposición fue muy interesante. Yo tuve la oportunidad de pedirle al escultor Miguel Ángel que fuera recorriendo conmigo la exposición y nos fuera explicando distintos aspectos de su vida, de su obra, que nos explicara sobre los materiales, sobre los motivos. Vamos a ver entonces esta exposición y esta narración. Estamos acá con el escultor Miguel Ángel Betancourt. Él nos va a hacer un recorrido por su exposición, un reencuentro con la escultura. Y además nos va a hablar un poquito de su persona. Adelante, Miguel. Yo soy Miguel Ángel Betancourt, hijo del maestro José Horacio Betancourt. Me crié con todas las esculturas de mi padre en la casa, ya que ese amor por la escultura viene de esa raíz. Y estudié en la Universidad de Antioquia con el maestro Gustavo López López y con el maestro Oscar Rojas. He trabajado los diferentes materiales escultóricos como el barro, la madera, la piedra, los diferentes mármoles. Esta exposición es un reencuentro con el museo, porque acá en el museo trabajé 23 años y estoy mostrando toda una secuencia de los diferentes materiales que me han acompañado durante todo el tiempo. Aquí inicialmente tengo mis primeras obras cuando era estudiante en el Instituto de Artes Plásticas, que ingresé en el año 1973, que son las tallas en madera, y una serie de herramientas de gubias y formones con los cuales se trabaja la madera para hacer la exposición algo didáctica. Tengo además diferentes materiales que me han acompañado durante todo el tiempo. Por ejemplo, este mármol de acá es el mármol negro de San Gil, de Santander, que es un mármol más bien duro, pero permite precisamente, a pesar de ser duro, es muy noble para labrarlo. Y aquí logro sacarle yo todo el máximo del pulimento y la huella que dejo de la marca del cincel. ¿Cuántos años llevas en tu trabajo? Llevo 50 años trabajando en la escultura ininterrumpidamente. Y pues, tenemos por aquí, en esta exposición, que es el reencuentro con mis obras, tenemos el famoso mármol de Carrara, que trabajaba el más grande escultor de todos los tiempos, que para mí es el eterno presente de la escultura, Miguel Ángel Buonarroti, que se pasaba meses y años enteros buscando en las canteras de Carrara el mármol que le sirviera para su trabajo tan pulido y tan expresivo. Entonces aquí tengo yo estas piezas, que es lo último que he trabajado en este año. Tengo inclusive la del fondo, que es una escultura que se quedó empezada, y a la vez muestro también acá los diferentes almadanas y los diferentes cinceles que se utilizan para la elaboración tanto del mármol como de algunas de las piedras que tengo acá en exhibición. Háblanos un poquito de estas obras. Estas obras, para mí, muestran resumen toda la experiencia escultórica que yo llevo. ¿Por qué? Porque yo inscribo la figura de la mujer dentro de la forma de la piedra. Yo no fue que cogí un bloque grande y lo partí para que tuviera esta forma diagonal, no, así era el bloque, y dentro de eso yo, ¿cómo trabajo? Yo pongo la piedra en la mesa y empiezo a coquetearle, a mirar, y donde veo yo, por decir algo, una rodilla, detrás de esa rodilla voy descubriendo la figura y buscando el diseño que se inscriba dentro de la piedra. Eso es lo que decía Miguel Ángel, hay que quitarle al mármol lo que le sobra, porque cada obra hay una escultura. Entonces, para mí, cada bloque de mármol, cada pedacito de piedra es una escultura. ¿Y por qué vas a dejar esta inacabada? Esa se dejó inacabada para mostrar como la elaboración del trabajo, cómo se empieza a trabajar. Yo empiezo a bocetear, por aquí se alcanza a ver la línea del dibujo, y empiezo a labrar y ir por planos, hasta llegar al pulimento final.
Aquí me acompañan, además del mármol negro de San Gil y el mármol italiano, me acompañan las piedras nacionales por excelencia, lo que son estas piedras amarillas. Estas, por ejemplo, que tienen la veta morada, son de Barichara, Santander. Es una piedra que tiene un sílice, que es un polvo que se mete a los pulmones y te da una enfermedad que se llama silicosis, y es una enfermedad irreversible. Los cementeros y trabajadores de mármoles y piedras por lo regular terminan sufriendo de esa enfermedad. Y tenemos la piedra bogotana, que es considerada la piedra nacional por excelencia, porque esta piedra y los principales edificios del país están forrados en esta piedra bogotana. Y sigue el mismo tratamiento de bloque compacto, donde inscribo la figura de la mujer dentro de la forma de la piedra. Pero tienen esa forma donde voy jugando con la anatomía del cuerpo y dejo la huella del cincel, marcando para darle bastante expresión y sentido a la escultura. Por ejemplo, esta, que yo llamo desesperación, es esa angustia que sentimos todos cuando nos llegó la pandemia, que no sabíamos qué íbamos a hacer. Entonces es como, uy, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo estoy desesperado, angustiado. Entonces todo ese reflejo del paisaje que me rodea lo transmito al nivel de las piedras. Cuando trabajas esta piedra, ¿qué tan difícil es comparado con el mármol? Esta piedra es mucho más blandita que el mármol italiano y que el mármol negro de San Gil. Es una piedra que es de la familia de las areniscas, de lo mismo que la de Barichara. Estas son piedras que hay que trabajar pues, con seguridad industrial, con la máscara y todo, porque realmente son dañinos. Y inclusive amellan demasiado la herramienta, desgastan mucho la herramienta. Precisamente esta piedra se utiliza para afilar los cuchillos y las herramientas de talla. Vamos con el maestro Miguel Ángel. Ahora nos va a dar una explicación muy importante. Aquí tengo yo un panel con algunas de las 40 esculturas monumentales que tengo en diferentes partes de Antioquia y del país. Este es un panel general, pero hay algunas obras muy representativas. Por ejemplo, tenemos aquí esta escultura que la hice en 1976, todavía cuando era estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Pontificia Bolivariana. En el año 76 la Facultad de Ingeniería Mecánica cumplía, creo que era 20 años, y en homenaje a la facultad se hizo la escultura. Pero esa escultura se hizo es porque yo también fui estudiante de Ingeniería Mecánica antes de entrar a estudiar Artes Plásticas. Entonces es un homenaje que se hizo muy bonito, porque los egresados de la Facultad de Ingeniería Mecánica fueron los aportantes para el capital para poder realizar la obra. Aquí ya otras obras también en piedra bogotana, en el Parque de Jardines Montesacro. Es un bloque de 2,50 metros con 1,20 por 1,10, pesa más o menos unas 9 toneladas. Es la familia reunida ante el fenómeno de la muerte. Y este, que es el homenaje a los mineros, que se hizo en el año 1980 para la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos SAI, que está actualmente en el barrio Calasanz. Y antiguamente en Medellín existían una serie un reglamento en que obligaba a los constructores a que hicieran una obra de arte en los edificios. Esta se hizo para el edificio Fénix y representa la figura de una mujer que yo llamo La Montaña. Y esta, que es en piedra bogotana también, pero tiene una particularidad muy importante. Esta es la escultura más grande que existe en Colombia en piedra. Mide 18 metros de larga y 6 metros de altura, y representa la creación de la luz Ochiminigawa dentro del universo Muisca de los Chibchas. Sí. La casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica de San Carlos, para que ustedes se hagan una idea, es del tamaño de la Catedral Metropolitana de Medellín, pero bajo la tierra. La cima de la montaña está a 400 metros. Se hizo durante 7 meses con 2 ayudantes, trabajando un promedio entre 8 y 10 horas. Es una obra bastante interesante. Y por aquí tenemos ya otras obras que se han hecho en diferentes épocas, como en 1984, que se hizo para el Centro Santillana en la Avenida del Poblado, que se llama La Flora o el Café Colombiano, en bronce. Para el Colegio Alemán de Itaires y Itagüí se hicieron una serie de 10 murales que yo llamo La Alegría de los Deportes. Por este lado tenemos 4 murales
con la figura masculina. Al otro lado hay otros 4 murales con la figura femenina y aquí y a la entrada hay 2 grandes murales de 3 metros por 5 que están a la entrada del Coliseo del Colegio Alemán. Esta está en la pujanza antioqueña, se hizo inicialmente para el Banco Industrial Colombiano, pero con la transformación económica el Banco Industrial Colombiano desapareció y se convirtió en el Bancolombia. Esta obra es de 2 metros con 20 por 6 metros de largo y se encuentra en el 4º piso de Bancolombia, en la avenida Colombia con Carabobo. Y ese piso en este momento es el piso de capacitación. Tenemos los murales del colegio, del mural de los caballos en el pueblito Cauca Viejo, en el suroeste. Y esta, que es muy importante, porque se hizo en el 2006 y se inauguró en el 2007 y es Bolívar en libertad en el Parque de Envigado, pero es una obra que no se debe colocar en otro sitio distinto a Envigado por la connotación que tiene. Ellos están sentados, él está sentado y ellos parados en unos bloques que para mí representan las puntas de las vigas de donde viene el nombre de Envigado. Ella está en embarazo y representa la quebrada de la Yurá, porque las matronas envigadeñas se bañaban en la quebrada de la Yurá para ser más fértiles y poder tener bastantes hijos. El esclavo que está sentado tiene los eslabones sueltos, porque los primeros pinitos se dieron con la libertad de los esclavos, porque en aquella época José Félix de Restrepo nació en Sabaneta, pero Sabaneta hacía parte de Envigado. Y Simón Bolívar tiene en su mano la Constitución de 1815 que se dio en la iglesia Santa Gertrudis. Entonces es una obra que no se debe colocar en otro sitio distinto a Envigado. Aquí tenemos otras obras también muy representativas, que es el monumento a la Sagrada Familia que está en la capilla de Televid, la capilla de Televid, y representa a San José, la Virgen y el Niño Jesús. Es un bloque de piedra en alto relieve de 1,40 por 2,50 de alto. Y en la iglesia Santa María de los Dolores, en el poblado, tenemos la pila bautismal que está en piedra de Barichara, en la piedra morada de Barichara, y tenemos la batea donde bañan los niños en bronce. Y aquí tenemos en el batallón Peronel Ospina el busto de Peronel Ospina, pero a este busto lo acompañan otras 3 esculturas: el busto del sabio Caldas, la escultura del guía canino y la escultura del zapador, que es aquel que está buscando las minas antipersona. Entonces es un homenaje que se le hizo a los héroes caídos en acción en el batallón Peronel Ospina. Y en la 14ª Brigada, en Puerto Berrío, Antioquia, tengo otro monumento a los héroes caídos en acción, que son el soldado con el fusil Galil y el soldado con la M60, con la metralleta M60. ¿Y sigues haciendo obras monumentales como estas? Se siguen trabajando. Precisamente el año pasado, en agosto, se inauguró un monumento en Amagá al señor Luis Carlos Parra, que fue un gran benefactor del sector minas en Amagá, y se le hizo un homenaje de tamaño natural. Aquí tenemos un retrato que me hizo el maestro Jorge Cárdenas, aprovechando una época en el 2004 que yo estaba enfermo y teníamos el estudio muy vecino, muy cerquita. Entonces me hizo ese homenaje, pintarme ese retrato. Fuimos muy amigos. Hace 5 años murió el maestro Jorge Cárdenas, que fue un gran humanista, conocedor del mundo de la escultura y de la pintura, ganador de grandes premios y una eminencia en el arte. Aquí tenemos en esta exposición también otros mármoles italianos de Carrara también, pero ya no son bloques como aquellos que vimos al principio, sí que son unos retales que yo le compré al marmolero, a la marmolería de don Horacio Urquijo, que ya desapareció. Le compré una cantidad de bloques. Estos bloques no eran grandes, sino que estos son pedazos así, pero cada uno de estos pedazos tiene su historia. Por ejemplo, este tiene una historia muy bonita. Tiene este relieve enmarcado por detrás. ¿Qué hago yo? Coger estos bloquecitos de este mismo tamaño y dentro de ese bloque, respetando su historia,
inscribo la figura de la mujer según el diseño que tenga el bloque. Por eso vemos este triángulo aquí con esta espalda femenina, o este pedazo de columna, aquí lo podemos apreciar cómo era en su sentido original, y el aprovechamiento que yo le doy a estos bloques. Lo mismo que tenemos estos de acá, que también son de esa misma serie de mármoles. Entonces que es una pirámide trunca, y aquí vemos la figura de la mujer inscrita, y que ya estaba como empezado, entonces se aprovecha esa forma. Lo mismo este otro. Entonces es un aprovechamiento total y que se identifica mucho conmigo. Yo no traspaso la piedra de lado a lado o hago perforaciones interiores. Yo busco que el espacio la rodee y que me hable. Es como una especie de combate entre el escultor y el material, quedando al final como empatados, porque a la final el material debe quedar mostrando su esencia y el escultor satisfecho porque el material se dejó leer y se dejó trabajar. En resumidas, este reencuentro de la escultura ha sido para mí algo muy interesante, porque es el resumen de toda una vida dedicada al arte. Para mí ha sido un reto grandísimo con la familia. Al principio mi madre, porque mi padre, hay que entender que mi padre murió cuando yo apenas escasos tenía 5 años, entonces él no me enseñó a mí realmente escultura como la gente piensa, sino que fue algo que llevo en la sangre, y mi madre decía que teníamos que estudiar una carrera, hacer algo distinto para que no sufriéramos las consecuencias de José Horacio, porque él en la época de él el arte no era muy comercial. Él inclusive para hacer la Madrimonte, la Bachuel y el cacique Notivara tuvo que sacar plata de su bolsillo para poderlas hacer y poderlas exhibir, y luego exhibirlas con una cantidad de avisos diciendo: por favor, el municipio o una entidad privada compre estas obras para poder seguir embelleciendo la ciudad. Entonces mi madre nos crió a nosotros como con ese temor. Bueno, primero estudié en una carrera. Entonces, ¿qué hice yo? Busqué lo que las madres quieren, ser un hijo sacerdote. Entonces me fui para el seminario y estuve 4 años en el seminario de La Ceja, donde soñaba con hacer vírgenes desnudas y tenía novia. Entonces a los 4 años me dijeron: Miguel Ángel, te vas para la casa. Y ingresé al colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana en bachillerato, a 4º bachillerato, y allí me encontré con un compañero que se llamaba Santiago Castro Agudelo. Santiago Castro Agudelo era hijo del poeta Carlos Castro Saavedra, y el poeta Carlos Castro Saavedra era íntimo amigo de José Horacio. Entonces fue muy bonito que Santiago y yo nos hiciéramos amigos. Santiago escribía poemas y yo soñaba con ser escultor. Entonces yo tenía mi novia en La Ceja en aquella época. Le decía a Santiago: Santiago, mira, esto le quiero escribir a mi novia, ¿será que vos me lo podés pulir? Entonces él me hacía un poema, yo le mandaba la carta a la novia. O sea que Santiago para mí era mi Cyrano de Bergerac. Y yo soy escultor porque el que me dio el golpecito en el hombro para que hiciera escultura fue Santiago. En los años 71 terminamos el bachillerato juntos en Bolivariana, y terminamos juntos en el año 1971 el bachillerato, y empezamos a cada uno con su destino. Yo empecé a estudiar ingeniería mecánica en Bolivariana y él empezó a estudiar ingeniería química, y en las horas de descanso nos reuníamos y conversábamos y hablábamos. A finales del año 72 se estaba exhibiendo en los bajos del edificio Coltejer, la famosa Bienal de Coltejer. Y entonces yo casualmente fui a visitar esa exposición por ese deseo de conocer más sobre el mundo de la escultura, y me encontré con el escultor Oscar Rojas, que el escultor Oscar Rojas había sido discípulo de mi padre, y le dije cómo me encontraba yo en ese momento. Entonces me dijo: anda a mi taller, que lo tengo arriba de tu casa, en las letras de Coltejer en Enciso, y conversamos. Y efectivamente fui, hablé con él, y me dijo: hombre, pues es muy fácil,
anda a hablarte con Rafael Sáenz, que es tu padrino de bautizo, que es profesor en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, y ingresas al instituto. Y efectivamente hablé con mi padrino Rafael Sáenz, ya me dijo qué tenía que hacer para presentar los exámenes de admisión al Instituto de Artes Plásticas de la Antioquia, y precisamente en el año 1973 ingresé al Instituto de Artes Plásticas, donde estuve 5 años, y 4 años fui monitor de carpintería y de escultura en el mismo instituto. Y a partir de 1974, con compañeros del mismo instituto, empecé a hacer exposiciones colectivas. Y en 1976 hice mi primera exposición individual. Y ahí ya llevo un montón, y finiquito con esta por el momento, mi exposición conmemorativa de mis 50 años de trabajar la escultura ininterrumpidamente. Miguel Ángel, de verdad felicitaciones por esas obras tan importantes que has hecho en tu vida, por ese entusiasmo que le has puesto a todo esto, por ese amor que se nota en la descripción que haces. Este video lo voy a organizar bien con algunas fotografías de tu exposición, si tú lo autorizas, y lo divulgamos para que se conozca bastante. Claro que sí. Y tú tienes capacidad comercial de vender tus obras, todo el que quiera puede conseguir tus obras. Todo para la venta, exactamente. Bueno, muchas gracias pues por todo, ¿ok? Gracias. Estoy aquí con Diego Jaramillo, que es un gran coleccionista de las obras del maestro. Diego, háblanos de tu afición por las obras del maestro, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo conozco al maestro Miguel Ángel desde el año 82, cuando empecé mi vida laboral en ISA, en marzo del año 82. Y desde esa época que ya había pasado pues, por todo el periodo en la Universidad de Antioquia, fui gran amigo y gran visitador del Museo de la Universidad de Antioquia, y allá fue donde conocí a Miguel Ángel Betancourt. ¿Y cuántas obras tienes y dónde las Tengo tienes? del orden de 45, 48 obras de él, las tengo en mi apartamento en Conquistadores, al pie de Unicentro. Las últimas obras que he conseguido con él fueron en octubre del año pasado, le compré 5 obras, de las cuales una es un relieve y las otras son 4 esculturas de una serie de 8 o 10 esculturas que él hizo y que me gustaron, me gusta muchísimo, y yo sigo siendo un gran amigo y gran visitador de su casa, a tomar tinto, a conversar con él, a hablar de sus obras, a hablar del trabajo que hace. ¿Y ha hecho alguna para ti? ¿Ha hecho alguna que tú le has encargado? No le he encargado ninguna obra específica. Todas las obras han sido seleccionadas de acuerdo con las visitas que hago a su taller, a su casa taller, y sigo siendo enfermo por las obras de Grana. ¿Y coleccionas otros artistas o No, te enfocas mucho en él? De esculturas, tengo de Guillermo Sánchez, tengo algunas esculturas, de Caldas, y tengo otras 3 o 4 obritas de otros escultores distintos. También tengo algunas obras de pintura, de óleos, y tengo por ahí unas 40 o 50 obras distintas de las obras de México. ¿Y como ingeniero qué te hace tener esa afición tan fuerte? Cuando ingresé a la Universidad de Antioquia en el año 73, que visité por primera vez el Museo de la Universidad de Antioquia, para mí eso fue un llamado de atención. Pilas, que aquí hay mucho que estudiar, que hay mucho que conocer y hay mucho que ver. Entonces me aficioné al arte, y a raíz de eso fue que me aficioné a las obras de Miguel Ángel Betancourt. Bueno, colega, porque yo soy ingeniero mecánico. Felicitaciones. Soy ingeniero mecánico, egresado a la Universidad de Antioquia del año 79. Trabajé toda la vida, 4 años en Polímeros Colombianos, y el resto de mi vida laboral, 30 años en el sector eléctrico. Hice Isagen y ahí me pensioné en el 2010. Muchas gracias por esta entrevista, hombre. Querido, muchas gracias. Vamos a hacer un recorrido fotográfico por algunas de las esculturas de Miguel Ángel. Yo creo que ustedes las pueden apreciar. Igualmente pueden visitar el taller del maestro, donde realmente él les puede explicar en detalle sus obras para que ustedes las puedan apreciar y disfrutar.
terminamos este recorrido con unos medallones que hizo el maestro en arcilla sobre algunos de los grandes compositores, y los quiero entonces dejar ya y agradecerles mucho que hayan puesto atención a este video. También proponerles que lo divulguen, que lo compartan para que otras personas se acerquen al arte y se acerquen a la obra de esta persona tan interesante que ha dedicado toda su vida al arte. Muchas gracias.